Buenas. A continuación les presentaré la investigación desarrollada por José Manuel Corrales Aznar y quien les habla, Mike Batista Ríos, que hemos titulado La música y los malestares capitalistas, el caso de Bristol y el trip hop. La aparición de este subgénero musical está marcada por los años en los que Margaret Thatcher y Ronald Reagan gobernaron simultáneamente el Reino Unido y los Estados Unidos de América, creando una suerte de consorcio político en las filas del conservadurismo que fue altamente efectivo para extender su programa reaccionario. Esta alianza transversal de objetivos conectados y análogos revitalizó el movimiento conservador a nivel mundial en las esferas de cultura, política e ideología, promoviendo la desregulación de la economía con el regreso a los principios clásicos de la libertad y la economía del mercado. Por su parte, la agenda política y legislativa del gobierno de Margaret Thatcher enconó conflictos como las huelgas mineras de los años 80, que fueron utilizadas por su gobierno para ajustar cuentas con el movimiento obrero y aplicar recetas privatizadoras. La represión de la huelga minera se cobró la vida de 2 trabajadores, más de 20.000 heridos y 13.000 detenidos, incrementando las contradicciones y desigualdades raciales y de clases del país. La decadencia de la primera ministra no llegó hasta 1990, cuando quiso imponer el impuesto conocido como poll tax, que desencadenó uno de los mayores movimientos de desobediencia civil de la historia, con disturbios y movilizaciones masivas en las ciudades inglesas y con millones de personas que se negaron a pagar dicho impuesto. Esta realidad convulsa del Reino Unido entre los años 80 y 90 será determinante para la aparición y consagración de uno de los últimos géneros musicales generados en el siglo XX, el trip hop. Este hunde sus raíces en las problemáticas socioeconómicas, políticas y raciales que condicionaron el panorama cultural, circunscrito en un primer momento a la ciudad de Bristol y cuyas reivindicaciones no tardarían en extenderse por toda Europa y Estados Unidos. En torno a 1993, la prensa musical inglesa bautizó como trip hop al sonido que derivaba del breakbeat experimental, mezclando el hip hop con reggae, jazz, funk y soul, que habían sido introducidos por su comunidad negra. De carácter nostálgico, este género está marcado por atmósferas ambientales y aparentemente psicotrópicas y por texturas crepitantes del vinilo que apuntan a la retromanía estética de muchos de sus productores. Aunque similar al hip hop estadounidense en su uso de loops o bucles de percusión, fragmentos melódicos extraídos de otras canciones y letras sincopadas, el trip hop se permitió ser más experimental e incorporó más voces femeninas. Esto último le acercó a una audiencia más amplia, haciendo que los lanzamientos de trip hop encabezaran las listas independientes en el Reino Unido y Estados Unidos, convirtiéndolo en una categoría de éxito para la industria musical. Para vincular el origen del trip hop con el territorio que lo vio nacer, debemos añadir a las políticas de Thatcher el pasado esclavista de Bristol, que desde finales del siglo XVII a la primera década del siglo XIX fue empleado como puerto intermediario para el tráfico de esclavos entre África y el Caribe, por compañías navieras como la Royal African Company. Esto convirtió a la ciudad en una de las más relevantes del país y a su puerto en el puerto negrero número 1 del imperio, con una estimación entre 7 y 10 millones de esclavos africanos desplazados forzosamente. No es extraño que muchos músicos de la ciudad encuentren en su ascendencia a antiguos esclavos e inmigrantes caribeños de los años 80, cuando la política migratoria se relajó en Reino Unido con el fin de aportar nueva mano de obra barata. Entre ellos destacamos a 2 de los fundadores de Massive Attack, uno de los más importantes grupos del trip hop, o al solista Adrian Strauss, más conocido como Tricky. La población racializada de Bristol se vio forzada a malvivir en el barrio de St. Paul's, donde la juventud oscilaba entre la falta de futuro laboral, la ira y el rechazo de los blancos. Este barrio ha estado vinculado a varios conflictos a lo largo de su historia, pero fue el motín contra la policía del 2 de abril de 1980 el que detonaría una serie de disturbios contra el racismo cotidiano de las fuerzas policiales, las nefastas políticas laborales y de vivienda del thatcherismo y el capitalismo salvaje y la recesión. En aquellos años de revuelta, la primera ministra acuñó el eslogan que sintetizaba a la perfección sus ideas políticas: "There is no alternative", o "no hay alternativa", implantando lenta y rotundamente una apatía que desactivaba la respuesta de las masas frente a la supresión de los derechos civiles o la desregulación de los mercados. La extendida idea de que el capitalismo no es solo el único sistema económico viable, sino que es imposible imaginarle una alternativa, es lo que Mark Fisher denomina realismo capitalista. Según él,
Este capitalismo es una entidad infinitamente plástica, capaz de metabolizar y absorber cualquier objeto con el que tome contacto. Ahora que pensamos que no hay novedad posible en el horizonte, cualquier giro artístico contemporáneo está abocado al déjà vu o a la repetición de lo que se ha dicho antes, una alienación patologizante. De esta forma, Mark Fisher nos confronta con la idea de que el sistema actual no solo nos convierte en sujetos enfermos, sino que hace que no percibamos el malestar general como algo endémico, sino como algo personal. Así impide la posibilidad de pensar en otras opciones al sistema actual, haciéndonos asumir que el origen de la depresión y la precariedad que padecemos reside únicamente en nosotros y no tiene una explicación social y política. La imposibilidad de pensar en lo nuevo que opera desde el siglo pasado ha sido abordada por escritores como Franco Berardi o Fredric Jameson, y se hace patente en la música de fin de siglo con el auge de los revivalismos y la técnica del remix, que se unen al pastiche para banalizar cualquier contenido disidente, y la industria del pop no quedó al margen. Según Simon Reynolds, igualmente interesado por la retromanía con la llegada del 2000 y la revisión del siglo pasado, una idea se hizo muy presente en el mundo de la academia y el arte, donde el trabajo basado en archivo, memoria histórica, futuros perdidos y deteriorados, etc., estuvo de moda durante gran parte de la década. Se trata de la jauntología, un concepto introducido por Jacques Derrida que juega con las palabras haunt, rondar o embrujar, y ontología, para designar una nostalgia por los futuros perdidos y la constante presencia de un pasado que se niega a desaparecer. El trip hop se caracteriza por el apropiacionismo y un uso extensivo del sampleo, una técnica considerada como robo por parte de la industria musical y que fue defendida por los raperos que asumen que implica mayor cultura musical encontrar el sample apropiado para crear un riff de guitarra. El sample, como fracción de otra composición, fractura la linealidad de la melodía. Es una enmienda que reestructura la capacidad narrativa introduciendo un vector nostálgico, aún más evidente si se ha extraído de una obra anterior. De esta manera, el sonido mestizo de Bristol está en consonancia con su tiempo retromaníaco y jauntológico. La retromanía de Bristol está emparentada con la nostalgia de los inmigrantes caribeños que no podían acceder a las instituciones de ocio de la población blanca. Ante estas exclusiones se organizaron en torno a una nueva institución que sería decisiva, los Sound Systems. Este tipo de agrupaciones formadas por discjockeys y maestros de ceremonia ofrecían un servicio de música grabada a cualquier fiesta en casa o evento comunitario con sus propios sistemas de altavoces. Entre ellos hay que destacar al Wild Bunch por definir el estilo del trip hop. A pesar del éxito local, este colectivo formado por DJs, productores y cantantes se separó en 1987 y tres de sus miembros se reinventaron como Massive Attack. Su primer álbum, Blue Lines, es considerado el primer disco de trip hop y es paradigmático por crear un collage sonoro que cita elementos de distintos orígenes geográficos a través de una metodología heredada del hip hop, usando bucles y samples y formas de rapear inusual hasta la fecha. Si el rap estadounidense de la época abogaba en sus letras por el sálvese quien pueda y un sistema de explotación perpetua y criminalidad generalizada, los raperos de Bristol quisieron evitar toda semejanza con sus misoginias y sus referencias a una riqueza personal que les quedaba tan lejos como la costa de Nueva York. El estilo inglés hace referencia a su propia cultura, tiene un acento propio y por oposición al estándar norteamericano no domina la sección instrumental en sus composiciones. Massive Attack y Tricky, otro de los miembros notorios del Wild Bunch, usan un estilo susurrante al rapear que muchas veces corre el riesgo de ser ahogado por la propia música. El siguiente gran álbum del sonido de Bristol fue Dummy, de Portishead, una banda surgida del entorno del Wild Bunch que fue tan exitosa que llegó a ganar un premio Mercury por el disco. Aquí las referencias al reggae son menos evidentes que con Massive Attack, aunque permanecen las bases rítmicas y los scratches del vinilo propios del hip hop, así como entonaciones y melodías heredadas del rhythm and blues. La voz de su cantante, Beth Gibbons, íntima, desganada e irónica, en ocasiones cuenta de manera fragmentaria reflexiones sobre dolor emocional, aislamiento, soledad, exilio y alienación. Pero igual de fantasmal que la voz de Gibbons suenan las melodías del theremin que acompañan al disco. Bajo todo esto, la instrumentación del álbum suena retro, como la banda sonora de una película oscura y olvidada, y se mezcla con crujidos, sibilancias o la electricidad estática de las cintas del audio,
subrayando un interés por la textura sonora que no está exento de cierta sensualidad. La pobreza del sonido de Portishead dista radicalmente del habitual alarde tecnológico del R&B, el soul o el hip hop de radiofórmula. Entre los músicos pertenecientes a esta escena hay préstamos y permutaciones constantes. Esto es más notorio en el primer trabajo publicado por Tricky. Por ejemplo, vemos como las letras que canta en el disco de Massive Attack reaparecen en su propio álbum, donde también escuchamos el mismo sample de Isaac Hayes que Portishead empleó en Dummy. Como quiera que sea, Tricky llevó las cosas más lejos con Maxi Wayne y fue consagrado como la voz de una generación callada y despolitizada, un medium que absorbía y transmitía la polución psíquica de la década. En sus canciones apenas suena como un fantasma, es un espectro poseído por la memoria femenina de su familia que se manifiesta en el presente. De hecho, en el álbum, invitó a un nutrido grupo de mujeres a que interpretaran sus letras, planteando un panorama muy opuesto a las posturas machistas comunes en el hip hop de importación. A lo largo de Maxine Quay, aborda problemas raciales, laborales y sentimentales mezclado con una ambivalencia de género que también fue un antídoto frente al machismo del pop británico de aquellos años. Buena parte de la aportación musical del trip hop está marcada por la doble valencia de la rebeldía y el escapismo, presentando tanto letras de denuncia como de evasión de la realidad. Si bien es cierto que en Dialéctica de la Ilustración de Adorno y Horkheimer se presenta la idea de que el entretenimiento se produce para sustraerse al proceso de trabajo mecanizado y así volver a estar en condiciones de afrontarlo, tiene sentido pensar que la música popular alberga un vector de escapismo. Sin embargo, esto no es suficiente para explicar el auge del hip hop y sus ramificaciones sonoras, especialmente si atendemos a la crítica cultural que se produce desde dentro de estos géneros. Algunos sociólogos estadounidenses encabezados por Tricia Rose explican el hip hop como una forma cultural que intenta negociar las experiencias de marginación y opresión dentro de los imperativos culturales de la historia, la identidad y la comunidad afroamericana y caribeña, vinculando así este género con el de la música protesta. En nuestra investigación analizamos cómo la música protesta no solo ha servido como un importante recurso expresivo para la juventud o los movimientos sociales, sino como un elemento afectivo y cohesionador, que trasciende los límites de las fronteras raciales, nacionales, culturales y lingüísticas, que sirven para movilizar emociones y compartir un diagnóstico, la identificación de víctimas y antagonistas o la elaboración de planes de acción. De esta forma, las canciones despliegan su potencial simbólico al servir de arma transcultural de lucha para las identidades disidentes, como podemos comprobar con Black Steel de Tricky, un ejemplo de disenso con las políticas militaristas del Estado que bebe directamente del acervo cultural de la canción protesta generada en Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. Este ejemplo de desacomodo y conflictivo sentimiento de pertenencia al país también lo han manifestado los integrantes de Massive Attack durante la invasión de Irak liderada por Bush y Blair, o Portishead, que han llegado a colaborar con Amnistía Internacional entregando los beneficios de su sencillo Chase the Tear a la organización en un claro gesto de compromiso antibelicista. Para ir finalizando y a modo de conclusión, en nuestra investigación se aborda la música como válvula de escape que mejora nuestro hábitat social, pero que también está dotada de un potencial crítico y transformador. Por eso, con el objeto de conocer cómo la expresión creativa permite generar una empatía colectiva que confronta y trasciende a las crisis cíclicas de la sociedad capitalista, hemos abordado el caso concreto del trip hop, enraizándolo también en la música protesta, pues sirvió a los artistas para detectar y diagnosticar las excepciones sociopolíticas del sistema capitalista. Escuchando la música de artistas como Massive Attack, Portishead o Tricky, no se puede ignorar lo taciturna que suena, más si la comparamos con la colorida instrumentación que tenía el pop británico de la época, diseñada para tranquilizar las ansiedades de los varones blancos que veían que sus certezas laborales y afectivas se derrumbaban. En el álbum de debut de Portishead, el 90% de las canciones están en un tono menor, que en términos sencillos es el tono triste del sistema mayor-menor. Lo mismo ocurre con el 80% de las pistas de Blue Lines y Maxine Quay, de Massive Attack y Tricky respectivamente. Si bien algunos críticos y los propios artistas cuestionan la idea de un sonido de Bristol, no se pueden obviar las características que comparten. Las influencias técnicas y formales del hip hop, la mezcla multicultural de sonidos apropiados y la calidad sombría que impregna la música de estos tres artistas solo podría resultar del clima desesperante del Bristol de fin de siglo, una ciudad que acumulaba capa tras capa de exclusiones y una larga historia de revueltas frente a las injusticias infligidas
a las personas racializadas. Para desmontar el trabajo ideológico capitalista que les doblegaba, los artistas del trip hop escribieron letras que denunciaban las incoherencias del sistema y se inspiraron en textos como los de Frantz Fanon. Sin embargo, cayeron en otras trampas del capitalismo inherentes a su tiempo: la fragmentación de la narración, la retromanía y la espectralidad de su sonido. Aunque la actividad creativa no es menos crítica por realizarse en un mercado competitivo y global, la oportunidad comercial que surgió con el éxito de Massive Attack, Tricky y Portishead fue canalizada por la industria a través de un violento lavado de las influencias negras del género, que produjo una serie de subproductos con un sonido más amable y despolitizado que ha venido a llamarse post-trip hop. Sin embargo, la toma de conciencia colectiva que impulsó la aparición de este sonido en las generaciones de jóvenes de los 90 ya había fraguado entre sus oyentes.